fue ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. A los cristianos a veces los entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente. De ahí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. En Damasco todos estaban orando, porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar, ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque Él murió en el madero por todos los pecadores, de los cuales soy primero. A reyes, gobernadores y a las naciones llevó el evangelio de Cristo como estaba destinado. Estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. Bendito Padre, gracias te doy en este día, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu del diablo está atado, reprendido, echado afuera de este lugar en el nombre de Jesús, y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 11 al verso 13. Dice así la palabra de Dios: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En este día, como título de esta enseñanza, se llama discípulo de la nueva doctrina con autoridad. El discípulo de la nueva doctrina que vamos a hablar hoy es el apóstol San Pablo. Vemos, amados hermanos, de que las cosas de Dios no es por lo que tú sepas. No es, amados hermanos, por las amistades que tengas. Las cosas de Dios es por humillación, amén, por una entrega completa,
ante el Dios Todopoderoso. Así como se edifica una casa de abajo hacia arriba, de la misma manera empezaremos a desarrollar este tema tan importante para todo creyente. Gloria a Dios. Porque nosotros también creíamos, antes de tener un encuentro personal con el Señor Jesús, creíamos que estábamos muy bien con Dios. Y todo aquel que traía una Biblia nos caía muy mal. Y si nos hablaba lo que dice la Biblia, nos enojábamos tanto y discutíamos con ellos sin saber nada de la Biblia. Pues lo mismo pensó este hombre acerca de los seguidores de Jesús, cuando él todavía no había tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. En este tiempo, él usaba su nombre hebreo, Saulo, que significa pedido a Dios. Saulo era fariseo de fariseos, nacido en Tarso de Cilicia, al sur de Turquía. Fue educado de forma muy estricta y enviado a Jerusalén para estudiar bajo el prestigioso rabino Gamaliel, el maestro más famoso de la época, lo cual lo convirtió en un experto en la ley judía y en las escrituras. Vean, amados hermanos, la Biblia no habla en balde. La Biblia dice: la letra mata. Amén, amén. En este tiempo, cuando él era Saulo, ¿sabes qué? Odiaba a los cristianos, odiaba a Jesús. No quería nada, porque él pensaba que estaba bien. Así es. Él pensaba que él estaba en lo correcto. Se montaba en su macho y nadie lo bajaba. Igualito que muchos de ustedes. Aleluya. Le contradicen a Dios y le dicen: no, yo estoy bien, y yo hago esto, yo hago aquello. Y Dios dice: cálmate vos, tranquilízate. Entonces, este hombre fue enseñado por Gamaliel y lo hizo un experto en la ley judía y en las escrituras, pero todo conforme las enseñanzas de los religiosos con sus tradiciones de hombres. Así es. Y esta fue la razón por la cual Saulo pensaba que él estaba bien. Porque, ¿sabes qué? Era lo único que se oía. La religión que tenían todos aquellos principales sacerdotes, los fariseos, los herodianos, los saduceos y todos los feos, hermano. Es lo único que predicaban, y Saulo pensaba que estaba muy bien, porque ellos eran la autoridad del pueblo. ¿Se da cuenta? Por eso pensaba, todos hacían lo mismo. Y Saulo pensaba que él estaba bien y no aceptaba la enseñanza nueva del Espíritu. Y cuando los seguidores de Jesús predicaban que solo en Jesús hay salvación y que no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, Saulo respiraba amenazas de muerte para todo aquel que anunciara la nueva doctrina con autoridad. Saulo los perseguía a muerte, los arrastraba, los encarcelaba a los seguidores de Jesús. Saulo tanto odiaba a Jesús como a sus seguidores. Vean, amados hermanos, muchas veces nosotros odiamos al que está bien. Estamos siendo Saulo. Aleluya. Aquí hay algo bonito.
en esto que acabamos nosotros de leer. Porque en San Pablo nos está hablando de dos vidas. Igual que nosotros, cuando no conocíamos de Dios y cuando conocimos de Dios. Tiene que haber un cambio. Porque si no hay un cambio, ¿sabes qué? No estás haciendo las cosas de acuerdo a Dios. Aleluya. Entonces, Saulo odiaba a Jesús como a sus seguidores. ¿Por qué lo hacía? Porque él creía que estaba bien, y así hay muchos cristianos. Así es. El pastor está mal, aquí se equivocó, aquí esto. Tanto, amados hermanos, hablan mal del pastor, que cuando van al restaurante, dicen, ahí los oye, ahí el mesero que dice, no, si el pastor que esto, el pastor aquello, que decidieron ponerle a una comida tacos al pastor. Dice, ya encontré qué le vamos a poner para que los cristianos se gocen. Tacos al pastor. ¿Se da cuenta? Ahora los patos le quieren tirar a las escopetas. Entonces, amados hermanos, él pensaba que estaba bien. Y porque no tenía el Espíritu. Muchos aceptaron a Cristo. Pero el Espíritu Santo lo tienen arrinconado. No obedecen, no oyen la voz de Dios. Y eso es como si no tuvieran el Espíritu. Amén, amén. ¿Sí o no? Amén. Y así estábamos nosotros, creyendo que estábamos bien. Porque es el único, porque era lo único que oíamos. Hermanos, tenemos un Dios que todo lo ve. Amén, amén. Y Él sabe que el que es atrevido en el mundo, también es atrevido en las cosas de Dios. Aleluya. Y el apóstol Pablo fue atrevido en el mundo. Y él también fue atrevido en las cosas de Dios. Que pocos hay como San Pablo. Aleluya. Que pocos. Él amó, después que se convirtió, amó tanto a Jesús. Amén, amén. Lo amó tanto, lo odiaba, pero bien dice el dicho. Del odio viene el amor. Se cumplió con Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Dios mío. Entonces, San Pablo fue atrevido. ¿Y cuántos cristianos dicen, yo allá en el mundo, yo asaltaba bancos? Y pobre, la señora allí que tiene su carretita fuera de la escuela, que vendía churritos, papitas y que conos de jícama y de sandía y de piña. A ella saltaba y decía que saltaba bancos. No sean mentirosos. Aleluya. Para que no sean hijos del diablo. Así es. Y el Señor mismo se encargó de Saulo. ¿Sabes qué? ¿Qué necesidad tenemos nosotros? Yo siempre le digo a Dios, a mí ordéname primero. Pero no me mandes pruebas que realmente, ¿sabes qué? Que realmente me van a dar más trabajo todavía. Primero ordéname, si no lo hago, si no hago lo que tú dices, entonces sí, tienes toda la razón. Pero primero ordéname. Gloria a Dios. Gloria aleluya. a Jesús. Cristo vive. Y vemos, y el Señor mismo se encargó de Saulo y le demostró que Él existe y que Él es real y que Él estaba equivocado porque no tenía que quedarse en el primer cambio. Y muchos están en el primer cambio. No han metido el segundo cambio. No dejan que Jesús
le meta el segundo cambio, ni el tercero, ni el cuarto, hasta llegar a la quinta. Y dice, aleluya, yo amo mucho a Dios. Y el diablo se ríe y dice, ¿para qué echas mentiras? Los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Tenemos que hablar verdades. Amén. Y hoy es el día de hablar verdades. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, el que Saulo quería quedarse en el primer cambio y que debería aceptar lo nuevo que Jesús trajo a la tierra, una nueva doctrina con autoridad, lo cual él no tenía cuando era Saulo. Cuando él era Saulo, no tenía la nueva doctrina con autoridad. Así es. Y hay muchos, hay predicadores famosos. Ahí dice, hermano, aquí tenemos la Torá. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que solamente se basan en la ley de Moisés. Así es. Ay, santo Y Padre. muchos se quieren vestir como los rabines, como de Israel. Que Dios mío, qué lástima me dan. Así es. Hay que ser genuino. Amén, amén, amén. Genuino. Aleluya. Entonces, amados hermanos, Pablo o Saulo no tenía la nueva doctrina cuando él se llamaba Saulo. Y en estos tiempos hay muchos Saulos que se han quedado en el primer cambio. Y dicen, yo soy cristiano, yo amo tanto a Dios. Pues no me ves. No, Señor. Pablo, él fue experto en la ley judía. Y aún así estaba mal. Y muchos dicen, pero ¿por qué dice eso el pastor? Si yo hago esto, hago aquello. No. Cumple lo que Dios dice. Amén, amén. Cuando cumplas todo, humíllate más para que te mande a hacer más cosas. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que hay muchos Saulos en este tiempo que respiran amenazas de muerte contra aquellos que predicamos de acuerdo a nuestro Salvador Jesucristo. Y el Señor se encargó personalmente, o sea, no mandó a nadie para que convenciera a Saulo del error que estaba cometiendo. Aleluya. Y vemos que el Señor mismo se encargó para que Saulo se convirtiera a Cristo. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 9, verso 3 al 7, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Era el Señor, porque el Señor es la luz del mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 4, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Ahí entregó su vida al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entregó su vida a Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad de Damasco, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo
se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Vemos el mismo Señor. Aleluya. El mismo Señor. Dios es grande y poderoso. Amén. Vea que no hay hombre alguno que la gloria de Dios no derribe a tierra. O sea, que no derribe todo orgullo para que sean humildes. Amén, amén. Caer a tierra es dejar todo orgullo. No guiarse por cómo se guían los de la tierra, sino guiarse de acuerdo a Dios, caminar en humildad. Amén. Es lo que necesita el pueblo de Dios. Aleluya. Todo aquel que quiera servir a Dios necesita el resplandor de la luz del cielo, así como Saulo. Y ya que estaba en tierra, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas palabras nos enseñan que cualquiera que persigue o que hace mal a un discípulo de Jesús, se lo está haciendo directamente al Señor Jesús. Aleluya. Toda esa maldad va a recaer en tu cabeza. Aleluya. Y Jesús les dice: Saulo, tú mismo te estás lastimando. Aquí Saulo se le fue lo carnal. Se le fue lo carnal, se le fue el orgullo, el coraje que traía con aquellos servidores del Altísimo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Saulo se le fue lo carnal y le dijo: Amén, amén. ¿qué quieres que haga, Señor? Eso es lo que Dios quiere. El Señor Jesús quiere oír de nosotros que le digamos a Dios Padre: ¿qué quieres que haga, Padre eterno? Amén. Gloria a Y Dios. en ese momento Saulo entregó su vida al Señor Jesús y comenzó a usar su nombre romano. Desde Hechos capítulo 13, comenzó él a usar el nombre de Pablo. Gloria a Vean Dios. que él usó el nombre romano que es Pablo, que significa pequeño y humilde. Gloria a Dios. ¿Quién lo hizo humilde? Cristo. El Señor Jesús. Amén, amén. ¿Por qué? Porque se le apareció en el camino. O sea que Saulo tenía doble nacionalidad. Saulo era su nombre hebreo, mientras que Pablo era su nombre romano. Gloria a Tenía Dios. dos ciudadanías, Amén, diferente nombre. Amén. No es que Saulo signifique Pablo, no. No. En hebreo su nombre era Saulo. En romano su nombre era Pablo. Amén, amén. ¿Por qué Pablo decidió usar su identidad romana? Porque ser ciudadano romano le daba muchos privilegios o superpoderes legales en la tierra para facilitar su misión entre los no judíos o gentiles. Ser ciudadano romano le daba protección contra abusos. Ser ciudadano romano le ofrecía para que tuviera un juicio justo y para tener libertad de movimiento. Aleluya. Vean, amados hermanos, de que nosotros tenemos que ver que nuestra vida es muy parecida a la de Saulo. Aquí nos habla de dos vidas. Podía viajar con relativa facilidad. ¿Por qué? Porque
ser ciudadano romano lo ponía en movimiento, porque en aquel tiempo no había pasaportes, solamente por nacionalidad. Podía viajar con relativa facilidad por todo el Mediterráneo, lo que le permitió a Pablo expandir el mensaje para distintos lugares rápidamente, porque Saulo era un hombre con corazón judío, pero con un escudo legal romano. Esto fue lo que le convirtió en la persona ideal para conectar el mundo de las sinagogas Aleluya. con el gran imperio de Roma. Amén, amén. Vean, él tenía luz verde. No había ahí que lo parara, era ciudadano romano. Por eso usó el nombre de Pablo. Aleluya. Porque se le facilitaba todo para el trabajo que se le había encomendado. Gloria a Dios. Era más rápido, era mejor. Pablo era el hombre que Dios necesitaba para que llevara a todas partes la nueva doctrina con autoridad. San Pablo no recibió el llamado por el hombre, sino se le apareció el que nació en Belén de Judea, ¡Aleluya! Que se llama Jesús, lo cual transformó su vida en su totalidad, porque Jesús no solo es el maestro número 1 de Israel, sino Jesús es el maestro de todo el mundo. Gloria a Dios. Vean la diferencia de lo terrenal a lo celestial. Porque Jesús es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es nuestro amo. Él es nuestro dueño y nuestro todo. Amén. Él hizo todo para que Pablo recibiera la ayuda del Espíritu Santo, cosa que muchos cristianos no dependen del Espíritu Santo. Ese es el error. No tienen comunicación, el Espíritu Santo les habla y ellos no. Ellos hacen su voluntad, como yo les he dicho. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Y tú tus planes no los haces a un lado, sino sigues obedeciéndote a ti mismo y haces a un lado las cosas que Dios te habla para que seas mejor. Aleluya. Y el Señor ayudó a San Pablo para que recibiera la ayuda del Espíritu Santo, para que lo fortaleciera y siempre tuviera el poder suficiente para realizar la evangelización a los gentiles. Aleluya. Gloria a Dios. Vean, amados hermanos, no nomás es decir yo, no, el Espíritu Santo. Amén. Que diga el Espíritu Santo. Sí. Sin Amén, el amén. Espíritu Santo, tú no tienes el empuje para ir a evangelizar. Así es. Él aleluya. es el que nos hace Amén, amén. decididos, valientes, Amén, amén, amén. superhombres. Aleluya. Aleluya. Razón por la cual San Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es de hombre alguno. Pablo defiende la pureza de su mensaje y nos asegura que el evangelio que predica no es de invención humana, sino es una revelación directa de Jesucristo, que le reveló la nueva doctrina con autoridad.
Saulo fue un hombre obediente, Gloria a Dios. obedeció a Dios. Amén. Pero ya cuando él iba a empezar su ministerio de evangelización, él cambió de nombre a Pablo, Amén. porque Amén. se le facilitaba por los romanos. Tenían el dominio sobre todo en ese tiempo, aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, la cual Pablo fue hacedor de ella, de la nueva doctrina, dejando atrás el pasado y enfocándose en Cristo como meta suprema, porque ahora San Pablo tenía la guía del Espíritu Santo Gloria a Dios. y su vida cambió por completo. Si nosotros no hemos cambiado y tenemos 20 años, 30 años, 35 años en el Evangelio y seguimos siendo los bebés espirituales, ¿sabes qué? Es que no hemos atendido la voz del Espíritu Santo. Amén, amén. Y todo lo que hablamos es orgullo. Orgullo. Y eso no es. Tenemos que humillarnos para nosotros reconocer la voz del Espíritu Santo y que nuestro mensaje sea un mensaje divino, Amén, amén. no un mensaje de los 5 sentidos. Ahora vemos que el objetivo de Pablo, ahora su objetivo más alto era obedecer a Jesús y hacerlo lo más importante en su vida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Hacer el trabajo del Señor Jesucristo lo más importante en nuestra vida. Aleluya. ¿Para qué? Para que no haya cosa alguna que ocupe su lugar. ¿Y qué lugar debe de tener las cosas de Dios? El primer lugar. Amén, amén. Y nadie debe de ocupar ese lugar. Porque Él siempre debe de estar por encima de cualquier interés temporal que se nos presente. Amén. No debe de haber cosa en la tierra que ocupe el lugar de Cristo. Si somos cristianos verdaderos y obedecemos al Espíritu Santo. Amén, amén. No debemos hacer eso. Aleluya. Y todas las cosas de este mundo, ante Él son pequeñeces. Por una pequeñez dejas a Dios. Por una pequeñez de pensamientos humanos le das más importancia tu voluntad que la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso ser cristianos verdaderos es tener los pantalones bien fajaditos y las mujeres las faldas bien fajadas también. Aleluya. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, no es fácil. No es fácil. La gente del mundo te sigue la corriente y tú te la crees. Dios mío, Santo Padre. Entonces, amados hermanos, nosotros le debemos de darle el primer lugar a Dios. Y cuando le demos el primer lugar a Dios, todas las cosas de este mundo ante Cristo son pequeñeces, porque su Padre lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, lo más elevado que pueda haber, para que todos doblen rodilla ante Él. Amén, amén. ¿Y usted quiere ser un Dios chiquitico? No, hermanos, de veras que por eso los engaña el diablo. Por eso muchos no hacen la voluntad de Dios. Muchos son más carnales que espirituales. Pero nosotros que decimos que amamos a Cristo debemos de ser espirituales para ser de buen testimonio ante los demás. Amén, amén. Y esto no es una filosofía barata,
ni un invento para quedar bien con el mundo, sino todo fue hecho para que Dios reciba la honra y la gloria. San Pablo nos sigue hablando en Gálatas capítulo 1, verso 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y es lo que tenemos que hacer. Y muchos cristianos andan pidiéndole consejos a los mundanos. Y aquel mundano dice, no, pues hable de esta manera. Pues como tú sabes que el que no tranza no avanza. Qué buen consejo. Según ese cristiano carnal. Y agarra lo carnal. Pablo les dice a los Gálatas, las buenas nuevas que yo predico es de origen divino. Aleluya. No lo aprendí de los apóstoles, ni de ninguna escuela teológica, sino yo conocí a Cristo y su mensaje a través de una revelación directa de Jesús. Esto era enseñanza de primera mano. Gloria a Dios. Y es bueno agarrar enseñanza de primera mano. Por eso el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Amén, amén. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Y no guiarse porque aquel predicador en el Facebook dice esto. Y usted, para contradecir a los demás, empieza a predicar de eso. No, aprenda lo que aquí se enseña. Gloria a Dios. Que Dios recibe la honra y la gloria. Amén, Aleluya. amén, amén, aleluya. Pablo nos dice, ustedes han visto cómo he cambiado ahora que pertenezco a Cristo. Debe haber un cambio en nosotros, hermano. Amén, amén. Ahora que pertenezco a Cristo, ustedes deben de ver la diferencia cuando yo era Saulo y ahora que soy Pablo. Con esto les estoy hablando de dos tipos de vidas muy diferentes. Amén, amén. Cuando él era Saulo, era un tipo de vida diferente, que perseguía a los cristianos, no amaba a los cristianos, no amaba a Jesús. Pero de la conversión para acá, oh amados hermanos, este hombre verdaderamente cambió. ¿Por qué cambió? Primeramente porque tenía voluntad para cambiar. Aleluya. Él quería conocer más la verdad. Y porque tenía el Espíritu Santo. Por eso hubo un cambio. Porque tenía el Espíritu Santo. Amén, amén. Las personas que no obedecen, tienen tantos años en el Evangelio y no obedecen la palabra, es porque no han oído la voz del Espíritu Santo que tienen dentro de ellos como maestro. Amén, amén. No lo han escuchado. Y le dicen, tú cállate. Yo, esto está mejor. Mire, Santo ¿te das Padre. cuenta? Aleluya. Queriendo enseñar al Espíritu Santo. No, el Evangelio de Cristo es que yo tengo que someterme a Él. Yo soy el necesitado. Yo soy el que me tengo que humillar, porque un día Él va a ser el juez de toda la tierra. Y yo no quiero que me mande para abajo, yo quiero ir para arriba. Amén, Amados amén, hermanos. Aleluya. Es por eso que Pablo nos habla aquí de dos vidas muy diferentes a la vida que nosotros teníamos en el mundo y la vida que ahora tenemos en Cristo. Ya tenemos el Espíritu Santo. Debemos nosotros de cambiar como San Pablo cambió. Amén. Y la Biblia sigue hablando y nos dice en Gálatas 1:13,
porque ya habéis oído, dice San Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, en la ley. Ya ustedes han escuchado eso, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En ese tiempo, dice Pablo, era enseñado por el hombre. Y aquí no es enseñado por el hombre. No. ¿Y saben por qué? Porque aquí no hablamos filosofías huecas. Aquí hablamos la bendita palabra de Dios que nos hace libres completamente. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. San Pablo nos dice en este tiempo, era enseñado por el hombre con sus tradiciones y no era cristiano. ¿Por qué no era cristiano? ¿Por qué? Porque rechazaba a Jesús. Todo aquel que le da la contra a la palabra de Dios no es cristiano. Aleluya. No es cristiano. Será cristino, porque hay nombre cristino, pero cristiano no. Aleluya. Y San Pablo lo dice, cuando yo era enseñado por el hombre con sus tradiciones, yo no era cristiano, sino era el enemigo número uno que deseaba destruir por completo a todos los seguidores de Jesús. Y así hay muchos. Estamos haciendo cosas buenas, se tienen que contradecir. Nunca apoyamos la palabra. Nunca podemos deshacer nuestros planes mundanos por servir a Cristo. Aleluya. No, tenemos que seguir a Dios. Amén, amén. Porque vienen tiempos malos. Amén. Y cada día más malos. Así es. Y solamente la gracia de Dios nos sacará adelante. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, San Pablo dice, yo quería destruir a todos los seguidores de Jesús, a como ustedes mismos lo saben, que el Señor Jesús me dio a saber que estaba equivocado Aleluya. y me llamó para su ministerio, para ser enseñado por Dios y no por el hombre, para ser enseñado por Dios y para ser guiado por el Espíritu Santo, para que fuera el discípulo de la nueva doctrina con autoridad. Gloria a Dios. ¿Sí? Aleluya. Y un discípulo es alguien que sigue a Jesús y sus enseñanzas. Un discípulo es un hacedor de discípulos, porque obedece el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Aleluya. Y San Pablo lo hizo. Oh, San Pablo, un gran hombre, después de su conversión, que amó a Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veamos que Aleluya. inmediatamente, después de una conversión genuina, eso es lo que nosotros necesitamos, una conversión genuina, Amén. porque que nosotros sintamos ese amor de Dios, que nosotros nos demos cuenta el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo para que yo sea salvo y tenga el Espíritu Santo que me va a ayudar a hacer las cosas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. San Pablo tuvo una conversión genuina. El Espíritu Santo lo llevó a la evangelización. Sin el Espíritu Santo, si usted no lo obedece, usted no puede evangelizar. Tiene que ser el Espíritu Santo que le dé esa fuerza, Amén. el empuje. Amén, amén. El empuje tiene que ser del Espíritu Amén, Santo. amén. El Espíritu Santo lo llevó a la evangelización para que muchos vinieran a los pies de Jesucristo. Notemos que al principio de su conversión,
todos le conocían como Saulo al principio. Como lo dije anteriormente, desde el libro de los Hechos, capítulo 13, ya de ahí para adelante se llamó Pablo. Amén, amén. ¿Por qué? Porque comenzó su ministerio y era más fácil ser ciudadano romano que ser un judío, porque todo estaba bajo control romano. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, vemos de que después de su conversión, no, gloria al Señor, todos le conocían como Saulo, al principio, pero en todas sus epístolas el autor se identifica exclusivamente con el nombre de Pablo. Veamos lo que dice la palabra de Dios, lo que hizo San Pablo después de su conversión. Y en Hechos capítulo 9, verso 19 al 25 dice: y habiendo tomado alimento, porque quedó ciego, usted sabe muy bien, Pablo estaba en Damasco, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Veamos, cuando tenemos una conversión genuina, no va a haber nada más importante que nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Usted no le va a abrir la puerta al mundo. El mundo se lo va a querer tragar, pero usted no se va a dejar. Aleluya. Aleluya. Y el verso 21 dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, para hablar estas palabras en el tiempo de Pablo era muy difícil. Aleluya. Era muy difícil, porque los religiosos no querían que se oyera que Jesús era el Mesías prometido. No querían, y lo vemos en el verso 23, que dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba hablando valerosamente que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. Y ellos luego, los judíos, acordaron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Todos los religiosos querían matarle, porque no querían que esta nueva doctrina con autoridad se difundiera por todo el mundo. Pero todo aquel que predica debe de predicar la doctrina de Jesús, una nueva doctrina con autoridad. Amén, aleluya. Cristo vive. Verso 25. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Ven? Lo cuidaban. Los discípulos. Vemos que Saulo tuvo una conversión genuina, que amó tanto al Señor Jesús que lo daba todo por él.
Bien dice, donde hay odio, hay amor. Aleluya. Él odiaba tanto a Jesús como a aquellos seguidores de Jesús. Hey. Los arrastraba, los maltrataba, los echaba en la cárcel, hacía infinidades de cosas, los castigaba. Pero ahora que tuvo una conversión genuina, se cambiaron los papeles, hermano. Él tuvo un cambio por completo. ¿Por qué? Tuvo un cambio completo por tener una conversión genuina. Amén, amén. Y por atender la voz del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Amén, aleluya. Y como tenía el Espíritu Santo, amó tanto al Señor Jesús, y San Pablo lo daba todo por Jesús, a tal grado, amados hermanos, que los discípulos le dijeron, lo llevaron allí a Felipe el evangelista, amados hermanos. Ellos estuvieron unos días allí y bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Él cuando llegó, el profeta Agabo tomó un cinto y se ató de pies y manos. Y el profeta dijo, así dice el Espíritu Santo, el hombre a quien es este cinto, será atado así en Jerusalén y será entregado a los gentiles. Muchos le suplicaban a San Pablo que no subiera, que no fuera. Y veamos la respuesta de un hombre que tiene una conversión genuina. No es un cobarde. Aleluya. Es un valiente. Amén, que amén. lleva el mensaje de salvación. Y en Hechos capítulo 21, verso 13 dice, San Pablo les contesta a los otros discípulos. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Gloria a No le Dios. importaba a él morir. Y San Pablo fue el que escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. No lo escribió nomás por escribir. Gloria a Dios. Todo esto se logra hacer para Dios teniendo una conversión genuina y siendo guiado por el Espíritu Santo Amén, amén. y rindiendo nuestra vida completamente a Dios, que no ande coqueteando con el mundo. Al coquetearle al mundo le está coqueteando al diablo. Así es. Y Dios quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, sin mancha. El pecado es mancha. Así es. Sin mancha y sin arruga. San Pablo entregó su vida completamente a Dios y nunca, lo que tenemos que hacer, nunca olvidando de dónde nos sacó el Señor. Amén, amén. Porque al que se le perdonó poco, poco ama. ¿Por qué no servimos a Dios como debe de ser? Porque usted cree que se le perdonó poco. Usted cree que usted puede hacer lo que quiera porque no se cree tan malo, según usted. Pero hablando bíblicamente, todos éramos pecadores. Amén, amén. Aceptamos a Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque al que se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. San Pablo se le perdonó mucho y amó mucho, que daba su vida, estaba dispuesto a dar su vida por Jesús y la dio, hermano. Amén, amén. La Biblia nos sigue hablando del discípulo de la nueva doctrina con autoridad.
Después de su conversión, en Hechos capítulo 9, verso 26 al 30, dice la palabra de Dios, cuando San Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vea, cuando uno cree verdaderamente, cree en lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Vamos a hablar valerosamente. Gloria a Dios. Porque usted no lo está diciendo, usted no lo escribió allí. Usted le está dando voz a la palabra de Dios. Aleluya. Y usted, como confía en Dios, usted va a hablar con aquella seguridad. Amén. Porque Dios nos protege, amados hermanos. Amén. Verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Vean, eso es tener una conversión genuina. No allí nomás para que digan que soy cristiano. No. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Se da cuenta, hermano? Porque Pablo, qué pocos hay como Pablito, hermanos. Este hombre le predicó a reyes, gobernadores, a aquellos que tenían la doctrina se les ponía el tú por tú, hermano. Pero él no era un carnal, él era una persona guiada por el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Cuando un predicador, amados hermanos, habla con valor o valentía la palabra, es porque ha creído en ella. Amén. Cree en el libro que tiene en la mano. Y le da el primer lugar a Dios, no a sus planes mundanos. Entonces cree en ella y está seguro que Dios no falla y no tiene temor a las consecuencias. Gloria a Dios. Así como San Pablo dice, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino estoy dispuesto hasta morir por el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Se atiene, dice, y no tiene temor a las consecuencias, porque está actuando bajo la autoridad y el respaldo en la identidad de Jesucristo. Porque no está hablando en su nombre, está hablando en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, el gran éxito de San Pablo fue por la obediencia y por poner por obra la evangelización, que es tan importante, porque ¿cómo van a ser salvos si nunca han oído la salvación? ¿Cómo van a ser sanados y liberados si nadie les habla? Entonces Pablo lo hizo y Dios lo respaldó. Amén, amén. La Biblia nos sigue hablando, amados hermanos. San Pablo no fue cualquier hombre. Él tuvo una conversión genuina. Y él aceptó la palabra de Dios, la nueva doctrina con autoridad, y la predicó. Además, amados hermanos, vemos que San Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo.
Allí está el secreto, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Gloria a Y Dios. en Romanos capítulo 15, verso 15 al 19, dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vemos que cada salvación le estamos ofreciendo a Dios una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Porque cuando una persona acepta a Cristo de todo corazón y obedece, el Espíritu Santo lo va a guiar. Amén, amén. Y si la persona no tiene un cambio, es que no obedece al Espíritu Santo. Aleluya. Y no obedecer al Espíritu Santo es como no tenerlo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo, santo? Amén, amén. Pues así me gusta que entiendan. Amén. Pero no crujan los dientes. Eso lo hace solamente don Ramón del Chavo del 8. Aleluya. Verso 17. Tengo pues de qué gloriarme, dice San Pablo, en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Aleluya. Dice San Pablo: yo no predico lo que yo aprendí allá con Gamaliel. Yo estoy predicando la palabra de Dios y los milagros que hace la bendita palabra. Y sigue hablando con palabras y con las obras. Porque él era hacedor de la palabra, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Por qué lo había llenado de la nueva doctrina con autoridad? Porque obedecía al Espíritu Santo. Amén, Sin amén. el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no vamos ni a la esquina. Así es. Aleluya. Porque el Espíritu Santo nos da la fuerza. Amén. Verso 20: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hermanos, lo que es tener una conversión genuina. En este pasaje Pablo expone como ejemplo la fuente, el método, el respaldo sobrenatural y el alcance geográfico de su ministerio de evangelización. Él nos está diciendo cómo él la hizo y de su dependencia en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, depender de Dios. Amén. Y nos explica: la fuente es el poder de Cristo. Amén, Y amén. yo soy un instrumento humano, un simple canal. ¿Cómo dice? ¿Cómo él se llama? Que es un instrumento y un simple canal. ¿Qué quiere decir? Es humilde, está siendo humilde con Dios. Amén. Ahí no lleva nada de orgullo. Y un simple canal. Cristo es el que realiza la obra. Todo es de origen celestial, razón por la cual yo tengo que eliminar todo orgullo por el éxito.
Gloria a Cuando Dios. nos va bien, no tenemos que nosotros agarrar ese orgullo. Muchos les va bien y se olvidan de Dios. No good. Se olvidan de Dios, ya no son los mismos, nomás porque les fue bien. No, Señor, todo el tiempo debemos nosotros de portarnos bien con Dios. Amén. También nos habla del método en la cual se refiere a las palabras y obras. Nos dice que la proclamación verbal, que debe de ser una predicación clara del mensaje doctrinal, y que nuestro testimonio, muy importante el testimonio, si somos predicadores, tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio, Aleluya. para que los demás crean que usted cuando predica es Dios hablando a través de usted. Pero Amén. si su testimonio es malo, la gente no va a apreciar tanto. Tenemos que nosotros atender lo que dice San Pablo, Amén. que debe de ser una predicación clara del mensaje doctrinal y que nuestro testimonio de vida respalda el discurso, respalda el mensaje, que todo lo que tú prediques, que lo vivas, dice Amén, San amén. Pablo, Amén. porque nuestra meta es llevar a la obediencia de la fe a los gentiles, cuando la estrategia de la enseñanza teórica y el ejemplo práctico, que no solamente en teoría, porque él era experto en la ley judía, San Pablo, cuando era Saulo, pero dice, no solamente eso, sino tenemos que llevarlo a la práctica. En otras palabras, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. También Pablo expone el respaldo sobrenatural que es el Espíritu Santo, manifestando señales, prodigios y milagros. Los milagros que confirman la verdad del mensaje por la intervención directa del Espíritu Santo. Así es. Por eso nosotros tenemos que obedecer al Espíritu Santo, Amén. Dios. para que Él haga los milagros a través de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Rompiendo las barreras culturales mediante hechos milagrosos. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo. Amén. También San Pablo expone su alcance geográfico de Jerusalén hasta Ilírico. Su punto de partida era Jerusalén, la cuna del cristianismo primitivo. Cesarea, puerto clave de Judea, Damasco y Antioquía, de Siria, centros operativos fundamentales para el inicio de sus viajes. En la región de Asia Menor, la actual Turquía, Tarso, su ciudad natal, en Iconio, Listra, en Derbe, en Antioquía, en Pisidia y Efeso, en Troas, en la región de Macedonia y Acaya, la actual Grecia, en Filipos, en Anfípolis y Apolonia, en Tesalónica y Berea, ciudades claves del norte de Grecia, en Atenas y en Corintios, la región de Iliria y de Dalmacia. Esto fue un recorrido de San Pablo, hermano. Él, si contáramos todos los lugares que él predicó, hermano, que faltan muchísimos lugares donde Pablo predicó. Todos estos lugares, la mano poderosa de Dios fue manifestada con grande gracia. San Pablo hizo el trabajo de evangelización y logró mantenerse firme en las pruebas y persecuciones
porque dependía de la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no dependemos del Espíritu Santo, nada podremos hacer. Veamos por qué es de suma importancia la evangelización. La Biblia dice en Hechos capítulo 19, verso 18 al 20, y muchos de los que habían creído venían. Aquí muchos habían aceptado al Señor Jesucristo como como su único Salvador personal. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos que en la evangelización suceden cosas maravillosas, porque se mueve la mano de Dios haciendo una limpieza para que la palabra de Dios corra poderosamente y así muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Amén, amén. Estas personas que creyeron tuvieron una conversión genuina, porque trajeron todos sus libros satánicos para que fueran quemados. Y esto representa un acto de ruptura total con el pasado y una demostración de arrepentimiento verdadero. Y así tendríamos que ser cada creyente, de ser obedientes a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, que la bendita palabra nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros debemos de actuar como salvos. Amén, amén. Y no como mundanos. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no eres un mundano, ahora eres un cristiano. Amén, que amén. debes de depender del Espíritu Santo. Amén. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios.